Señoronas, señorones, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes en nuestra gira por Estados Unidos, hablando de las finanzas de los latinos, hablando de finanzas personales para latinos. Pues en esta gira estamos hablando de muchos temas que involucra la vida financiera de la gente acá, desde temas fiscales hasta temas crediticios, temas de compra de activos, inversiones, ahorro, bancos. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con dinero en los Estados Unidos. Y está con nosotros el día de hoy Rodolfo Maya, contador binacional. Rodolfo, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en el programa. No, gracias a ti por la entrevista y por venir aquí a Texas a pasar un tiempo y a tratar de ayudar a nuestros compatriotas a que tengan una buena educación financiera. Entonces, con todo el gusto de poder brindar lo que yo pueda de mi conocimiento para el tema que vienes a hacer. Mucho gusto en conocerte y felicidades también por tu programa. No, al contrario, gracias. Platicábamos antes de que empezara el episodio, uno de los goles que le meten a los latinos cuando emigran a los Estados Unidos es el tema fiscal. O sea, sí, la cantidad de dinero que se va por no hacer una, tú le llamaste, correcta planeación fiscal. A ver, platícame este error que cometen. Sí, fíjate que hemos visto aquí en el despacho, finalmente el despacho que está aquí ubicado en Houston, Texas, lo que más que nada buscamos es ayudar a los clientes a asesorarlos debidamente. Típicamente el contador que tradicionalmente conocemos, sobre todo en nuestros países, que es el contador que está arrastrando el lápiz, así se le conoce, ¿no? Y que está haciendo los números y que no tiene tiempo para contestar una llamada. En Estados Unidos ha habido un cambio paulatinamente nosotros le llamamos el advisoring o la asesoría, donde realmente uno estudia para ayudarle a los clientes, a asesorarlos, lejos de venir a hacer una forma para cumplir con el gobierno. Entonces te encuentras que hay contadores de compliance, así le llamamos, que es el que cumple con las obligaciones fiscales, pero también te encuentras con contadores que son advisors. Okay. Y lo que te decía hace un momento, los consejeros o los advisors en el lado hispano, sobre todo en Estados Unidos, hay una escasez tremenda. O sea, no hay contadores especializados para el público latino en Estados Unidos. Sí los hay, pero hay muy pocos. Escasez. Entonces, pues es que ¿cuántos latinos hay en Estados Unidos? Sí, no. Pues, ¿cuánto es el número? 30 millones, creo. 30 millones. Imagínate. Y de esos 30 también mexicanos hay bastantes, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánta gente está allá afuera haciendo negocios? Les está yendo bien, pero no están bien asesorados. Ya. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros nos encontramos es no tiene un exit plan. O sea, un exit plan. Sí. De su negocio. De tu negocio. No vas a vivir para siempre. Lo vas a vender quizás o lo vas a traspasar a tus hijos. Oye, si lo traspasas a tus hijos, que te lo compren, ¿no? O sea, no va a ser gratis. Sí. Y de hecho no puedes tampoco poner cosas gratis a tus hijos, ¿no? Es una de las reglas en Estados Unidos que conocemos como el famoso gift tax, el impuesto al regalo, por ejemplo. En México tú puedes heredarle lo que tú quieras a tus hijos. Acciones, casas, carros, dinero, ¿no? Pero porque tienes la posibilidad de hacerlo. En línea recta está exento. Está exento. Pero Estados Unidos no. Estados Unidos tienes hasta $16,000 que les puedes dar a tus hijos al año. Más de eso te cuesta el 40% de impuestos. Al año. $16,000 al año. $16,000 es un límite, ¿no? Que tiene el gobierno americano en ese sentido para que no causes el gift tax famoso, ¿no? Entonces, empiezas con los gift tax que no tenemos en México o en países de Latinoamérica, pero también te encuentras que hay impuestos a las herencias también. O sea, una cosa es el regalo, otra cosa es la herencia. La herencia. ¿No? Tienes el impuesto sobre la renta, el famoso income tax, ¿no? Entonces, todos ese tipo de impuestos es importante que nuestros clientes, las personas que se acercan con nosotros lo entiendan muy bien. Porque no se trata de que, me equivoqué y perdón, no lo hice bien y ahora vengo a corregirlo. Y uno de los problemas que existen en Estados Unidos es que la corrección te va a costar, no es gratis. Entonces, hay ciertas cosas que tienes que entender
que hacer las cosas bien y hacerlas a tiempo es sumamente importante para tu planeación fiscal, ya sea patrimonial o corporativa. Pero también tenemos clientes que tienen sus negocios aquí. Muy bien, qué padre. Y son normalmente empresarios inquietos, muy buenos. Muchos de ellos, yo conozco empresarios muy exitosos que no viven en Estados Unidos, pero tienen sus inversiones aquí. Acá. Una de las cosas principales que hacen esos empresarios es asesorarse bien. Ya. Con gente que pueda realmente ayudarles y pueda... No, porque luego muchas veces la asesoría también desafortunadamente la pensamos mucho en el dinero. No, pues este me cobra 100 y este me cobra 400. No, pues me voy con el de 100. Sí. Pues sí, pero el de 100 normalmente quizás no te va a ayudar. Quizás, digo, no quiero decir con esto que sí, mientras más pagas es mejor. Claro. Pero tienes que hacer tu investigación para encontrar a tu equipo de asesores que te ayuden. Y una de las cosas que hacemos aquí en el despacho no es que seamos sabelotodos, porque no somos sabelotodos, pero sabemos con quién ir. Ya. ¿Sabes qué? Tienes un tema de real estate, vamos con el de real estate. Tenemos un tema de delito financiero porque no presentaste declaraciones a tiempo, vamos con el abogado que nos va a ayudar a resolver el tema. Lejos de ser el cuate que viene a arreglarte todo por cobrarte unos centavos, es más un espacio de networking con gente muy respetable que realmente nos va a venir a ayudar a solucionar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que la asesoría es una parte integral de los clientes. Y habrá contadores de compliance muy exitosos y habrá contadores de advisory, ¿no? Claro. Y lo que está pasando en Estados Unidos y sobre todo pues, en el mundo con todo lo de la tecnología es que muchas cosas de compliance tarde o temprano se van a hacer solas. Se van a hacer solas, claro. Ya hay softwares, ya hay... Sí, el blockchain y todo esto. Todos lo sabemos. Nada más quienes están adelantando primero a quienes se están quedando atrás. Y creo en el caso muy personal de nosotros, desde que cambiamos nuestra perspectiva de no irnos con compliance, irnos van con advisory, creo que hasta más satisfacción te da de poderle decir a un cliente, oye, no te vayas por ahí porque te vas a caer. Hey, dale vuelta, vete por acá, vamos a hablarle a este cuate. Oye, me explico, tengo el tiempo de contestarte, mándame un email. Esa parte es muy importante, que tengas un buen advisor que te pueda ir coachando para que no cometas errores, ¿no? Oye, Rodolfo, ¿y ustedes atienden tanto a extranjeros que tienen inversiones, que tienen negocios en Estados Unidos, pero como tú dijiste, ni siquiera viven acá, no tienen la residencia, no tienen la ciudadanía, y también gente que ya está acá, ¿no? Sí, puede ser la opción donde la persona está invirtiendo y no está viviendo, lo cual no es tan... No quiero decir que sea más o menos complicado, pero no es lo mismo que digas, oye, me voy a ir a vivir. Pues si me voy a ir a vivir, entonces ya traes un tema personal que tienes que entender que vas a tener que lidiar con el fisco. Entonces, aquellos individuos que estén en sus países de origen invirtiendo aquí, normalmente lo que te vas a enfocar es en la parte corporativa, ¿no? Porque son sus negocios realmente lo que están aquí. Y quieres que los negocios estén bien, que no tengan ningún problema. Y hablando de los negocios en lo personal, y ahorita me meto al lado personal, en el caso de los negocios, nos hemos encontrado que ha habido negocios que no saben que tienen que entregar formas de lavado de dinero, por ejemplo. De cumplimiento. De cumplimiento. Oye, no has presentado estas formas, son $25,000 por año. Tienes 7 años haciendo negocios. ¿Qué vamos a hacer? Y hay solución para todo, ¿no? Oye, pues mira, la solución es esta, ¿no? O la otra. Depende mucho la situación de cada cliente en particular. Pero en la parte corporativa yo podría decir que es un poco más sencilla porque no traes un tema personal. Pero cuando el individuo ya decide venirse para acá, se trae a su familia para acá, oye, ¿cómo me va a afectar eso fiscalmente a mí en el largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo básico que tiene que saber la gente que decide emigrar para acá? Sí, es muy importante. Sobre todo entender que la parte fiscal no tiene nada que ver con la parte migratoria. O sea, oye, es que tengo una visa, no tengo visa, vengo aquí. No tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es tu estancia. Inclusive para los indocumentados. Claro. Sí, o sea, es independiente la parte fiscal 100% de la parte migratoria. Para que hasta cierto punto sí, porque la parte migratoria te puede traer un tema fiscal si te conviertes en green card. O en un ciudadano. ¿No? Estados Unidos es de los pocos países en el mundo que la ciudadanía te obliga a declarar. O sea, no importa si vives en China,
Eres americano, tienes pasaporte americano, tienes que declarar hasta que te mueras. Sí. México no. México basa la residencia fiscal en función a su residencia, no a la ciudadanía. Estados Unidos es en función a la ciudadanía. Entonces, solamente... Sí, aunque ya no vivas en Estados Unidos, si tienes pasaporte americano y ya toda tu vida lo has hecho en otro país, tú vas a seguir haciendo, vas a necesitar hacer tu declaración en Estados Unidos. Correcto. Por ser americano. Por ser americano. Y tengo muchos clientes que me dicen, Ota, en lugar de que mis papás me dieran una cosa buena, me dieron una cosa muy mala porque tengo 7 años que no he declarado y soy gringo. Sí. ¿Y ahora qué hago, Rodolfo? Ota, pues, ¿qué crees? Digo, ¿no crees que está tan sencillo el venir a decirle al fisco, oye, discúlpame, me equivoqué o no me asesoré? ¿Verdad? Sí, normalmente esos casos que nosotros le llamamos de regularización, sí existe la posibilidad de hacerlo siempre y cuando lo hagas voluntariamente y también lo hagas con una causa razonable. Nosotros le llamamos una reasonable cause. Tiene que haber una causa razonable para que el fisco perdone y te condone las multas por no haberlo presentado a tiempo. Hace rato hablábamos de que México tiene, específicamente México, porque somos mexicanos, tenemos un derecho de espontaneidad. Eso quiere decir que espontáneamente tú puedes presentar en cualquier momento y la autoridad no te puede multar. No porque sea buena onda, porque no puede. Pero en Estados Unidos no tenemos ese derecho de espontaneidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que no hiciste a tiempo seguramente puede ocasionar una multa, que a veces son multas muy importantes. O sea, son estrictos, son mucho más estrictos en ese sentido. Son estrictos en ese sentido porque no saben si lo estás haciendo con un dolo o sin dolo. Ya. ¿No? Entonces, cuentas bancarias que tengas en el extranjero no reportadas, es un tema de lavado de dinero. O sea, que puede llevarte a una situación, como decimos en México, no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque seguramente el fisco va a decir, pues, I'm sorry, pero tuviste que haberlo declarado y no lo hiciste. Y resulta que tienes en la cuenta de España X millones de dólares. ¿De dónde los sacaste? ¿Cómo los hiciste? Ah, pues fíjate que mi papá me lo regaló. Ah, pues acuérdate que tienes el gift tax. El gift tax. Sí, no, me lo heredó. Pues tienes el estate tax también. ¿Y por qué no lo reportaste a tiempo? Es el 30% de multa. Entonces, esas cosas tienes que entender que cuando te vienes a este país a vivir, tienes que entender que ya te va a brincar una autoridad más encima, ¿no? Y que posiblemente, digo, puedes en un momento dado dejar la residencia fiscal mexicana. Digo, cada caso es distinto y muchas veces lo platicamos con los asesores en México de cada cliente. Decir, oye, si el señor se va a venir a Estados Unidos, en un momento dado se pudiera quitar la residencia fiscal mexicana porque se vino para acá. Sí. Y hay ciertas reglas ahí que se manejan, pero es posible presentar un aviso de cambio de residencia fiscal y te quedas con una autoridad. Ya nada más le reportas acá en Estados Unidos al IRS. No es como si tuvieras 2 esposas. Si con una no puedes, pues con 2 menos, ¿verdad? Entonces, una esposa nada más, no 2. Entonces, no quieres ser dual resident, porque puedes ser dual resident por ignorancia. Puedes ser dual resident porque nunca te diste baja en México y estás pasando el tiempo que marca la ley aquí. Esos son casos de dual residents que por ignorancia están sin saber que tienen que estar cumpliendo en los 2 países y normalmente ese tipo de individuos son muy ineficientes fiscalmente. Porque tienes que estar reportando los 2 lados y pagar impuestos en los 2 lados. Justo eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa con un americano que vive en México? Sí. Reporta doble. Él es un típico caso de un dual resident. No porque quiera, porque no tiene opción. Sí, porque a Estados Unidos le reportas y si estás viviendo en México tienes que reportar en México. Correcto. Porque México basa la residencia fiscal en función a la residencia. A la residencia. Correcto. Ese tipo de casos, o al revés, mexicanos que son gringos. Exacto. Nacieron en el McAllen, ¿no? Ajá. Pero viven en México. Viven en México. Sí, justo. Y nunca el típico declarado, caso. Sí. ¿no? Entonces dicen, oye, ¿y cuántos años tienes haciendo negocios? 10. ¿Y dónde están tus declaraciones americanas? No, pues no. No tengo declaraciones ¿Por qué? americanas. Porque lo de México, y los Estados Unidos, los Estados Unidos. Oye, pero ¿qué onda con los niveles de multas? O sea, ¿son multas pesadas? Sí, pueden llegar a ser multas importantes. Digo, los reportes de las cuentas bancarias, las multas pueden ser hasta $100,000. No manches. Por cuenta bancaria, por año. ¿Por cuenta bancaria por año? Correcto. O sea, si llevas varios años. Sí, correcto. No manches. Sí. Entonces, lejos de que el contador venga a ayudarte, normalmente cuando yo veo esos casos, lo que busco más bien es un abogado.
Ok. El abogado. Sí, pero me imagino que llegan contigo y ya están metidos en un problema, ¿no? En algunos casos sí, en otros casos llegan muy a tiempo. Por eso es importante asesorarte bien y no venirte como el borras, como decimos en México. Sí. Por eso existe la Pre-Immigration Tax Planning, la planeación fiscal premigratoria. Okay. Oye, a ver, voy para allá, ¿qué onda? A ver, a ver qué tienes. Yeah. No, pues tengo ingresos, tengo empresas, tengo cuentas de banco, tengo acciones, tengo esto. Oye, México tiene un excelente tratado, como te lo platicaba hace rato, con Estados Unidos, que no tiene ningún otro país de Latinoamérica. Digo, yo sé que llega en tu audiencia a muchos otros países, pero hay que reconocer que el tratado que tiene México para evitar la doble tributación, que no tiene, digo, una cosa es el tratado de comercio, otra cosa es el tratado fiscal. Y te protege el tratado en el sentido de que puedes venir a vivir aquí, pasar el tiempo que marca la ley, y no necesariamente convertirte en gringo fiscalmente hablando, ¿no? Okay. Entonces te da un periodo de tiempo para que tú puedas ser un no residente, declarando como no residente, sin que te afecte el tema fiscal por un periodo de tiempo, mientras tú evalúas si te quieres quedar aquí o no. ¿Cuántos años es eso? 4 años. 4 años. Sí. Pero sin embargo, si en esos 4 años, de repente tu abogado de migración te manda una forma donde te está diciendo, oye, ¿te quieres quedar en el país? Porque a lo mejor invertiste en un programa que se llama EB5. Los EB5 son programas donde compras la Green Card, básicamente. Y empiezas a firmar papeles con el abogado de migración que le estás diciendo al gobierno, oye, yo me quiero quedar. Ya fiscalmente tú ya no puedes estarle diciendo al gobierno, es que no sé si me voy a quedar. Ya. O sea, entonces, lo puedes hacer por 4 años. Bueno, siempre y cuando no empieces a mandar formas migratorias en esos 4 años que estén diciendo lo contrario. Que estén diciendo lo contrario. Porque tú estás diciendo una cosa aquí y estás haciendo otra cosa acá. Justo. Los 4 años, si realmente vienes con una visa de inversionista, una visa de trabajo. De trabajo. ¿no? Y dices tú, no sé si me voy a quedar, puedes aplicar el tratado. Nosotros llamamos el Tax Treaty Exemption Forms. Son unas formas especiales donde las puedes llenar y puedes apegarte al tratado en ese sentido. Okay. Para muchos de los clientes eso es una gran diferencia entre empezar a tributar como americano y empezar a tributar como no americano, ¿verdad? Okay. Como no americano con activos, tienes una planeación fiscal que puedes implementar siempre y cuando te consideres un non-resident, fiscalmente hablando. Y ese es un beneficio que dices solamente los mexicanos tenemos con Estados Unidos. Sí. Ningún otro país de Latinoamérica, desafortunadamente, tiene un tratado como este para poder evitar la doble tributación. Doble tributación. Normalmente, si eres colombiano, peruano, etcétera, otro país, y pasas más del tiempo que te marca la ley, ¿ok? Inmediatamente la ley fiscal te aplica y te conviertes en gringo con todo lo que eso implica fiscalmente. Y entonces, pasados los 4 años, ya ahora sí te cae la responsabilidad fiscal en Estados Unidos. Seguramente ya no vas a tener el tiempo suficiente para poder excluirte para ser no residente. Correcto. Pero aún siendo no residente, el tratado tiene ciertos desempates. Ok. No es en automático. ¿Cuál es el primer desempate? Que tengas una casa habitación en tu país, en México, que esté a tu disposición. No que la rentes, sino que cuando tú vayas, ahí llegas. Tengas propiedad, o sea, pero una literal. Casa habitación, sí, para no serte residente fiscal americano. Es el primer desempate. El segundo desempate es que tu centro vital de intereses económicos esté en México. Esté en México, no aquí. Correcto. Y el tercer desempate, que viajes constantemente a tu país. ¿Ok? Entonces, a veces le decimos a nuestros clientes, oye, las votaciones, ve a votar. Ve a votar. Oye, el cumpleaños de mi abuelita, ve al cumpleaños. Rodolfo, ¿y todo eso cómo lo compruebas? O sea, ¿documentos con la autoridad o qué? Es muy importante. Fíjate, esa parte es el corazón, yo le digo así a mis clientes, de tu no residencia, porque para muchos clientes eso marca la diferencia de mucho dinero entre una modalidad y la otra. Entonces, normalmente ocupamos abogados que se encargan de escribir un statement al fisco. Ni siquiera lo escribo yo. ¿Verdad? Porque, digo, aunque lo puedo escribir, zapatero a tus zapatos. Hay gente que se dedica a esto. Ellos, ¿sabes qué? Hazle el cuestionario a mi cliente, dame los statements a mí, yo los incorporo en la declaración anual y yo firmo la declaración y la presento, pero los statements son tuyos, ¿no? Y los abogados obviamente no van a estar haciendo algo que no esté bien y van a decir,
señor, usted no puede ser residente fiscal. Usted es residente fiscal. Yeah. No le voy a dar ningún statement. Entonces, pero habrá otros casos donde sí calificas muy bien y dices tú, oye, sí, es un non-resident y explicas una especie de historia, ¿no? El que le cuentas al fisco. Y con los documentos. Con todos los documentos. Correcto, que lo avalan, ¿no? Ya. Oye, Rodolfo, entonces platicabas lo fundamental que necesita saber la persona que está. Bueno, mencionabas ahorita esta de preplaneación al momento de emigrar, conocer las reglas del tratado que aplican. ¿Qué otras cosas importantes del tratado la gente necesita saber? Bueno, mira, el tratado tiene también muchas bondades, por ejemplo, en todo lo que son facturación entre empresas. Okay. Imagínate que una empresa mexicana le factura a una americana y los conceptos que se facturan están establecidos en el tratado. Los artistas, los deportistas, las empresas que se dedican a administración o marketing, los que les brindan servicios de, nosotros llamamos asistencia técnica, o beneficios empresariales. Todos esos conceptos vienen regulados en el tratado. Okay. Y es importante que te asesores bien para que puedas decir, oye, fíjate que este servicio no tiene retención. O sea, ¿a qué me refiero con retención? A que si la empresa americana le va a pagar a la mexicana, normalmente debería haber una retención que le tienes que hacer al pago y pagarlo al fisco americano. Pero ¿qué pasa? Que algunos conceptos no hay retención. Entonces, el tratado tiene esos beneficios. Cuando no tienes un país con un tratado, la retención puede ser hasta el 35% de lo que le pagas, imagínate. Versus no le retengo nada porque el tratado dice que no le retenga nada de acuerdo al concepto que me está facturando. Entonces, esas son de las bondades que tiene el tratado también en materia fiscal, ¿no? Es importante que los conozcas para que otra vez no andes haciendo cosas buenas que parecen malas, porque de repente tenemos clientes que andan facturando 1000 cosas y no hay ni siquiera retenciones. Tienes que retener, ¿no? Entonces el tratado contempla pues dividendos, intereses, préstamos, compra-venta de bienes, servicios de todo tipo, ¿no? Entonces sí es importante terminar de aterrizar todo eso desde antes que lo hagas. Desde antes, sí. Yo siempre recomiendo a mis clientes que hagan un business plan. Hacer un business plan, un plan de negocios que conocemos es importante porque no nada más ves la parte fiscal. También ves la parte de marketing, ves hoy dónde están mis competidores, cuál es mi punto de equilibrio, cuánto voy a invertir, ¿no? Todas esas cosas es muy importante que las conozcas antes de aventarte. Sí, que te puede ir muy bien en tu país, ¿verdad? Conoces muy bien el mercado, cómo es el trato ahí mismo con los clientes, pero es muy diferente. Abrir un nuevo mercado te tienes que adaptar a nuevas realidades. Exactamente. En la parte personal, cuando vienen a Estados Unidos, mencionabas, importante entender lo de los 4 años, importante entender todas las nuevas implicaciones fiscales al estar acá ya en Estados Unidos. ¿Qué es de lo más típico que te ha tocado ver o de los principales errores así que la gente no toma en cuenta? Sí, fíjate que de lo que normalmente, desafortunadamente sucede es, oye, estoy haciendo negocios con mis empresas y resulta que no le estás diciendo al fisco americano que estás comprándole a tu empresa, mexicana. Puede ser que el costo de eso sea no deducible por no haberlo reportado. Imagínate que el costo no sea deducible. O que te quieran imponer una multa de $25,000 por partes relacionadas no hecho el disclosure. Entonces el fisco en Estados Unidos, yo digo, es buena onda. El de México siento yo que ya no nos creen, ¿no? Por eso ponen tantas reglas del XML y el archivo de la contabilidad electrónica y tantas cosas que la verdad terminas dedicándole tantísimo tiempo administrativo a eso. Y en Estados Unidos es como antes en México, ¿no? Te creen, haz tu contabilidad, no necesito la contabilidad electrónica, no necesito facturas electrónicas, no necesito recibos de nómina electrónicos, nada de eso. Puedes hacer una factura a mano y te jala bien, ¿no? Pero tienes que entender que no llega hasta ahí, o sea, es buena onda en el sentido que no te exige nada en cuanto a lo que tienes que agregar, pero tienes que saber que tienes que cumplir con decirle, oye, fíjate que sí le compré a mi parte relacionada en México esto, ¿no? Y el fisco te dice, ok, ¿cuánto le compraste? ¿Quién es la parte relacionada? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es su RFC?
¿qué monto fue al final del año que le compraste? ¿Se lo compraste a valor de mercado o no? Entonces, todo ese tipo de preguntas te las empiezan a preguntar. Sí. Normalmente vemos que típicamente, corporativamente hablando, no están esas formas. Ya. Oye, ¿dónde están las 5472? No, ¿Qué pues es eso? No las tengo, sí. No, pues no sé. ¿Y cuánto le compraste a tu parte relacionada? No, pues todo. Todo se lo compré allá. Pues, ¿qué crees? Eso es un problema. Sí. Ahora ahí tenemos que venir a arreglar ese tema. Otra de las cosas que encontramos es, mi papá se murió, desafortunadamente, y tenía cosas en Estados Unidos. Ok. Si vieras cuántos casos llegan así, no lo puedes creer. De mi papá se murió y tenía activos en Estados Unidos, inversiones, cuentas, propiedades, lo que sea. Sí. Pero la persona está en México. La persona está en México, ya. ¿sí? O normalmente puede estar aquí. No importa dónde esté la persona. Lo que importa es la persona que muere. Ok. ¿Por qué? Porque está el impuesto a la herencia. Entonces también. ¿Cuánto es el impuesto a la herencia? Es el 40%. 40%. Sí. Con una excepción. Si la persona que muere es americana, fiscalmente hablando, ¿ok? Tiene hasta 11.8 millones de dólares exentos. Ok. O sea, es que no voy es el límite. Es el límite del threshold por individuo. Si eres un residente fiscal americano. O sea, quiere decir que si tú mueres y tu patrimonio no llega a ese valor, tú te puedes morir tranquilo. Ya. No hay bronca. Ok. ¿No? Pero si no eres americano, imagínate un mexicano que tiene terrenos, casas, bancos y acciones en Google, etcétera, y muere. Ese individuo tiene $60,000 exentos nada más. $60,000. No son 11.8 millones. Sí, sí, no. Son 60,000. Y sobre la diferencia, paga el 40%. Pero no lo pagan los herederos. Lo paga la persona que muere. En la tumba. ¿Cómo? Lo paga el albacea. Ok. Él es el que lo paga. Entonces, por eso muchas veces ves que la gente, la familia no tiene dinero para pagar y están rematando los bienes. Los bienes. ¿Para qué? Para pagar el impuesto. El mismo Estado lo puede hacer. Entonces, esos casos, aunque parece increíble, nos han tocado bastantitos. Que con una asesoría bien hecha puedes entender que existen trusts o fideicomisos u otro tipo de estructuras que te pueden ayudar a mitigar ese riesgo, ¿no? Entonces, eso es muy típico también verlo. De repente también vemos... En ese caso, nada más una duda, en ese caso, sí. O sea, dices, cuando no eres un residente fiscal americano. Sí. O sea, digamos, en este caso, este señor que murió no era ni residente ni ciudadano. O sea, qué buena pregunta. Fíjate, y espero no confundir. A ver. Porque la residencia fiscal americana, para efecto de impuestos sobre la renta, se regula de una manera distinta que para el impuesto a la herencia. Ok. La residencia fiscal americana para el impuesto sobre la renta se regula por cualquiera de estos 4 que te voy a mencionar. Ciudadanía, ya lo platicamos. O sea, soy ciudadano gringo, residente fiscal, hasta que te mueras. Bueno, a menos de que renuncies a la ciudadanía, pero no puedes renunciar por impuestos. Pero bueno, la ciudadanía es uno. Te lleva a la residencia fiscal americana, aunque no quieras. El segundo es la green card. ¿Ok? El tercero es la voluntariedad. O sea, quiere decir, yo voluntariamente quiero venir a pagar impuestos. Quiero pagar impuestos. El Uncle Sam va a decir... Bienvenido, carnal. Vente para acá. Y el cuarto, y es el que más cuidado hay que tener, es la estancia. Entonces, si pasas más de un cierto tiempo en Estados Unidos, eso te lleva a un tema fiscal. Ok. Tengas o no tengas visa, tengas seguro social o no, tengas trabajo o no, te lleva a la estancia por algo que nosotros llamamos la Substantial Present Test para efecto de impuesto sobre la renta. Sí. O sea, pero entonces eso se maneja diferente a la herencia. Exacto. Porque el impuesto sobre la renta es un impuesto distinto a la herencia, ¿no? El impuesto a la herencia, te dice la ley, que solamente tienes los 11.8 millones de dólares de exención si eres ciudadano, si eres green card y si te consideras un residente fiscal americano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Imagínate el caso del mexicano que te platicaba, que dice, yo estoy viviendo aquí en Estados Unidos, tengo el tratado, no soy residente porque no me conviene por el tratado, no tienes los 11.8 millones, pero estás pasando el tiempo. Sí. O sea, no, hay que mezclar las cosas. Para efecto del impuesto a la herencia, los residentes fiscales americanos,
la ley dice que estén domiciliados en Estados Unidos. Y la domiciliación tiene que ver con el tipo de declaración que estás presentando. Si tú estás presentando una 1040, que así le llamamos nosotros, la 1040 todos sabemos que es para los americanos fiscalmente hablando, estás domiciliado. Estás domiciliado. Y tendrías en un momento a los 11.8. Pero si estás presentando 1040 NRs, los NR quiere decir non-resident. Non-resident. No vas a poder tener el tema de la exención. Entonces, hay que entender que la residencia fiscal americana para un impuesto es distinto la definición con respecto a otro impuesto. ¿No? Sin con esto crear mucha confusión. Pero son de las cosas que tienes que ir entendiendo con tus clientes a ver hacia dónde va. Oye, pues, ¿sabes qué? No me conviene serme gringo ahorita fiscalmente hablando. Tengo el tratado. Perfecto. Sigue como no residente. Está bien. Pero nada más entiende que tienes este riesgo. Este gol que te puede por meter. El día de mañana si llegaras a tener inversiones, ¿no? Y ahí normalmente pues hay seguros de vida. Hay muchas otras estrategias que puedes hacer para que puedas apoyarte. Porque a lo mejor te conviene. ¿Me explico? Pero a lo mejor no te conviene. Cada caso es distinto, ¿no? Hay veces que llegan clientes y me dicen, no, es que yo no me quiero hacer gringo. Y le digo, ¿y por qué? No, ¿por qué no? No, pero ¿por qué? No, o sea, no tienes por qué no hacerte. No te afecta. Hazte. Porque si te haces, tienes los 11.8 millones. Tienes los 11.8. ¿Verdad? Y a veces dicen, no, es que no sé el gobierno. Es que el gobierno no funciona así. No funciona de que si quieres ser o no quieres ser. Es qué está pasando con tu vida para poder entender si te vas a convertir tarde o temprano o si ya lo eres. Claro. Ha habido muchas veces gente que llega aquí y ya son gringos y no han hecho declaraciones. ¿Sí? ¿Sabes qué siento que pasa mucho ahí, Rodolfo? Que la gente como que escucha pequeñas recomendaciones aisladas. Tipo esta. No, es que mi tío... Yo escuché una vez que mi tío dijo que no te hicieras americano porque si te haces americano ya tienes que ahora sí pagar impuestos, ¿no? Se quedan... Pero son como oraciones aisladas. De acuerdo. Que no están, como tú dices, soportadas por una correcta planeación de en dónde estás actualmente, cuál es tu plan y también, como dices, hacia dónde vas, ¿verdad? O sea, cuál es tu línea personal, profesional, la del negocio, etcétera, para poder armar cuál es el plan correcto. O sea, no nada más quedarte con estos, oye, que se convierten hasta en mitos, ¿verdad? No, pues es que en algún momento era real, pero ya cambia también con el tiempo. Tanto cambian las leyes y todo que... Sí, el otro tema es el Google. Sí. Se avientan el googlazo. ¿Qué pasa? Sí. No, es que Google me dice que no. Espérate, ¿quién te dijo eso, compadre? Estás mal. Eso también te tomas muy seguido, desafortunadamente. Entonces yo le digo, oye, pues ponle a Google que te duele la garganta a ver qué te vas a hacer, ¿no? Cáncer de garganta. Cáncer de garganta. Pero cada caso es distinto. Entonces tampoco queremos estar matando moscas con escopetas y queriendo ayudar a un cliente que no lo necesita con tantas cosas. Sí, claro. A lo mejor es un caso muy sencillo, que no requiere gran cosa. Pero de repente te topas en cuenta con que hace poquito vino un cliente y estuvo aquí con nosotros y ya presenté la declaración como gringo. Qué bien. Oye, ¿y declaraste las cuentas bancarias? Ay, ¿cuáles cuentas bancarias? ¿Las de México? Las de México. No. Oye, ¿y qué crees? El año pasado me pagaron mi jubilación, una cantidad importante. Y la declaraste. En México. En México. Ajá. No la declaré aquí, pero ¿por qué la voy a declarar? Porque estás presentando una forma al gobierno americano diciéndole todos tus ingresos mundiales, todas tus cuentas bancarias, todas tus empresas que tengas en el extranjero, en ese año en particular. Entonces no puedes limitarte en pensar que solamente son los $45,000 que recibí en Estados Unidos. En Estados Unidos. No, como si hubiera una cortina nada más en Estados Unidos. Entonces le dije, es que para ti debió haber sido la 1040NR. Porque la 1040NR, eso es lo que hace. Declara solamente los 45,000 en Estados Unidos, pero seguramente vas a tener que informar, más no va a jugar para efecto de impuestos, pues tus ingresos mundiales, lo que tienes. Porque eres NR, non-resident. Porque eres NR. Ahora, siempre y cuando cumplas las características del tratado, que son los desempates que hablamos, ¿no? Tampoco es por default, ¿no? Que ese es otro problema que tengo en Google. No, es que Google me dice que puede ser NR, ¿no? Y tienes la casa habitación. No, pues no puedes. Esa es la columna vertebral de establecerte como NR. Entonces, eso muy típicamente lo vemos. Otra cosa muy típica que vemos es
el típico cuate que llega, el cliente y, oye, y tengo empresas en México. Y cuando llegó Trump a la presidencia en 2017, ¿ok?, inició un impuesto nuevo en Estados Unidos que se llama Guilty Tax. Guilty Tax. Sí. A la madre. No es guilty de culpable. No quiere decir eso. Lo hicieron adrede. Quiere decir Global Intangible Low Tax Income. ¿Qué es lo que quiere decir el guilty? Que si yo tengo empresas en el extranjero, imagínate, tienes una empresa muy exitosa en México, te está yendo muy bien, te vienes a Estados Unidos y te conviertes en gringo. ¿Ok? Si te conviertes en gringo, entonces el guilty que estamos platicando te va a preguntar, oye, ¿cuántas acciones tienes de esa empresa extranjera? 20%. Ah, perfecto. Siempre y cuando no tengas el control, y el control lo determina el porcentaje de acciones. O sea, mientras no tengas 51. 50% más de acciones, tú informas lo que está existiendo en esa empresa y te piden un mundo de información. Órale. O sea, yo este año terminé declaraciones de más de 1000 páginas. No para que te des una... manches, Sí. O sea, no pero son ciudadanos, o sea, gente ya ciudadanos americanos. No. El residente fiscal americano, que platicamos hace un momento, tiene la obligación de cumplir con todo esto. Pero también el no residente que pasa más de 183 días. Ya. Entonces, te digo, son reglas que... Digo, sí. Pero imagínate, es un ejemplo. Un cuate que viene, dice, soy no residente por el tratado, tengo mi casa habitación, mi centro habitacional, tratado, todo allá, pero pasé más de 183 días en el año anterior. Sí. Tengo la obligación de, claro, ser un no residente, pero también de informar todo lo que yo tengo. Sí. Empresas, cuentas de bancos, ingresos. Nada más que todo esto es informativo. No va a jugar para efecto de impuestos. Pero te encuentras los otros casos donde sí juega, porque ya el señor ya no puede hacerse no residente. Sí, claro. O ya se convirtió en green card, o ya se convirtió en ciudadano, y entonces empieza a jugar el guilty. Y el guilty es muy agresivo, porque con el famoso Make America Great Again, el Trump dijo, no, pues ¿sabes qué? Todos los que están haciendo negocios fuera de Estados Unidos van a pagar impuestos. Ese era el background. Realmente nació porque Google y las grandes empresas enormes que se llevaban las marcas a Irlanda. Sobre todo Irlanda y en otros países, donde la tasa impositiva era muy baja. Muy pequeña, ¿no? Y decían, gasto para Estados Unidos, me llevo el dinero y allá pago nada, ¿no? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Se acabó esa práctica. Y es la primera vez en mi vida que yo he visto que hacen una ley retroactiva. En México es inconstitucional. Pero aquí le dijeron a Google y a Apple, te vas a regresar 15 años. 15 años, todo lo que no me pagaste. Todo lo que no me pagaste lo vas a pagar y te doy 8 años para pagarme. No manches. Sí. Y eso se llamó el MRT Tax, Mandatory Repatriation Tax. Pero ¿qué crees? No era Google y era Apple. Eran todos los gringos, fiscalmente hablando, que tenían empresas en el extranjero. Entonces, si tú eras un mexicano o argentino, colombiano, peruano, donde quieras, y tenías empresas en el extranjero, te aplicaba el MRT también. Tenías que calcularlo. Y muere el MRT en ese año, en 2017, y se queda el guilty. Año con año. Y el guilty lo que busca es lo que nosotros en México conocemos como empresas millonarias, empresarios pobres. Porque lo que dice el guilty es, oye, ¿te está yendo muy bien? ¿Tú eres accionista? Sí. ¿Tienes el control? Sí. Ah, me vas a calcular el guilty tax por lo que está haciendo esa empresa en el extranjero. Y me lo vas a declarar en tus declaraciones americanas. Entonces, esas cosas tampoco vemos que la gente las conoce. Oye, ¿qué onda con la 5471? Así se llaman las formas. Los anexos van desde la A hasta la R. Y todos esos anexos A, B, C, D, E, F, G es sobre tu empresa extranjera. Quieren saber el estado de resultados. Quieren el balance general. Quieren la balanza de comprobación. Quieren ver quiénes son los accionistas. Qué porcentaje tienen. ¿Dónde están? Todo. Porque el tema accionario, si tú tienes el 20% y resulta que tu amigo, tu compadre, tu hermano tiene el 30%, pero ese amigo, ese compadre, ese hermano es gringo, los dos tienen 50% para efectos del Para efectos del porque son gringos los dos, se suman los porcentajes.
Entonces no se resuelve con que, yo tengo el 20 y ya, ¿no? ¿Y quiénes más tienen los demás o el 80? No, pues lo tiene mi papá y es gringo. Pues si tiene el 70, ¿no? Pues los dos tienen el 90. Entonces hay que entender que ese tipo de cosas también vemos que no se informan. Ya. Pero ahí el objetivo del GILTI es, cobrar un impuesto por esas empresas extranjeras o qué? Se determina mucho en las utilidades. En las utilidades de esa empresa. Normalmente si pagas el 30% en México es suficiente para no calcular el GILTI. Ok. Pero hay veces en que el GILTI no es directamente sobre el monto de las utilidades, también tiene que ver con la parte del balance general. Ok. Entonces es un poquito complicado. Es un poquito complicado. La cosa es que tienes que entender que lo tienes que calcular. Pero lo que, como dices, lo que están buscando es gente que tenga negocios en el extranjero y que esté teniendo pues unas utilidades relevantes, ¿verdad? Y que pues de alguna forma no esté pagando lo suficiente. Correcto. Sí, lo que buscan es de alguna manera, digo, no lo quiero llamar así, pero penalizarte porque no lo estás haciendo en el país, lo estás haciendo fuera y quieren saber qué estás haciendo. Entonces, no necesariamente vas a causar impuestos, pero es importante que sepas que lo tienes que cumplir. Sí. No cumplirlo, volvemos a las multas, ¿no? Entonces tenemos clientes que son accionistas en 7 empresas. Oye, ¿dónde están los 7, 54, 71? De la A a la R. No hay ni uno. Ni uno. Y yo, compadre, ¿y qué porcentaje tienes? No, pues el 70. Mi papá me puso el 60. No, hombre, no manches. Entonces, son cosas que se dan. Y como dices, te lo hacen retractivo. Ah, sí, no. Es que, digo, es desde que te conviertes en residente fiscal, ¿no? En residente. Entonces, y luego me dicen, no, pero tengo 5 años, ¿no? Porque en México son 5 años para que te revisen. Pero no, o sea, aquí si no lo hiciste bien, nunca va a expirar el tiempo. Es una declaración fraudulenta, no tiene una fecha de expiración, ¿no? Oye, Rodolfo, platícame, han mencionado mucho como el trato con el IRS. O sea, platícanos los fundamentos que la gente tiene que conocer al momento de relacionarse con el IRS aquí en Estados Unidos. Sí, mira, el IRS siento yo que es un organismo que busca siempre arreglar las cosas. No es, siento yo el SAT, le tenemos un poco de miedo en México porque son muy agresivos y págame esto y lo otro. El IRS no quiero decir que no sea así, pero sí es mucho de, si tienes otra vez un buen advisor y no lo hiciste con dolo, de que te puedan entender y decir, ok, bueno, está bien, te perdono la multa o lo que sea, pero paga, ¿no? Es un poco más friendly en cuestión de lo que tiene que ver con arreglo de pagos, sobre todo, ¿no? Y te dan tiempo en algunas ocasiones para pagar. Pero siento yo que es tu obligación, si tú vienes a invertir o a vivir, en entender cómo funciona el sistema fiscal. 100%. ¿Verdad? Sí. Y el IRS es esa relación que tienes con el fisco. En principio, tendrías, en mi opinión muy personal, tener un buen asesor que te coache. Es difícil que tú puedas estar leyendo los instructivos de una forma como la 5471 o 5472. Son instructivos, en serio. O sea, los invito a que lo vean. O sea, muchas hojas. Y por eso estudiamos. Digo, nosotros para tratar de ayudarlos y decirle, oye, yo te ayudo. O sea, vamos a hacerlo bien. Y siento yo que a veces el querer hacerlo tú mismo, el fisco no se ve muy bien, ¿no? O sea, el fisco dice, oye, tú no eres experto en esto, asesórate. Y busca normalmente que te asesores en ese sentido, ¿no? Okay. Entonces, la relación que tienes que tener con el fisco tiene que ser una relación de asesorarte correctamente con un buen advisor que te ayude a entender qué es lo que va a suceder. El fisco por sí mismo no te va a ayudar, desgraciadamente. Y es más, tú hablas al 1-800 del IRS y el mismo IRS te dice, busque un CPA, busque un contador. Sí, o sea, ellos te dicen, no, aquí no va a haber asesoría. No. Para eso existen expertos que se dedican a eso. Nosotros somos la autoridad que te va a exigir, no te vamos a asesorar. Quizás te asesoran, ¿no? Y no lo hacen de mala fe, pero no es su chamba. O sea, el trabajo de ellos, como bien dices, es ser la autoridad y imponer lo que tenga que imponer y exigir lo que tenga que exigir, pensando que tú te estás asesorando. Entonces, yo siempre creo que la respuesta es asesórate. Asesórate bien. Oye, ¿me va a costar? Sí te va a costar. Pero necesitas tener ese budget para poderlo hacer. Si no, híjola, es como, no sé cómo decirte, es que no tengo dinero para pagar al abogado de migración, por ejemplo. Pues a lo mejor no estás listo para venir. No estás listo para ir. ¿Verdad?
Entonces, sí es importante saber que este tipo de situaciones requieren de que tengas un conocimiento, muchas veces patrimonial o de negocios, para que sepas que existen ciertas regulaciones que tienes que cumplir, ¿no? Y a veces, por más que queremos, pues no las sabemos todas, ¿no? Entonces, yo entiendo a aquel empresario que está ocupado en su chamba, haciendo su trabajo lo mejor que puede, y viene y dice, oye, me duele la cabeza cuando empiezo a hablar de cosas de impuestos. Pues sí, pues yo te entiendo, yo no sé nada de lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, creo que vengan con nosotros o vayan con quien sea, siento yo que la asesoría es fundamental. Sí. ¿Qué otras cosas le recomendarías a la gente, o sea, así de básicos de saber al momento de emigrar a Estados Unidos en la parte fiscal? Digo, ya nos has mencionado así algunas, nos has mencionado como los casos típicos, ¿algún otro que creas que...? Sí, yo creo que el otro caso muy importante es saber que sobre todo lo vemos muy comúnmente con la educación que tenemos en México de luego lo termino, luego lo hago, no pasa nada, me dijo mi compadre, me dijo Google. Y eso muchas veces no funciona así, ¿no? Tú lo sabes. Sabes que yo ya sé que tengo que cumplir con esta regulación en X tiempo. Yo ya sé que tengo que hacer lo otro. Yo ya sé que tienes que tener como bien mapeado tus obligaciones fiscales para que las cumplas bien y en tiempo. Otro caso que vemos comúnmente es, vengo a Estados Unidos, no cuento mis días de estancia. No sé ni cuántos días pasé en el año, pero ahí voy y vengo. Oye, a lo mejor ya estás rebasando los días que marca la ley para considerarte un residente fiscal americano. ¿Te acuerdas que hablamos? Era la estancia. Sí. Entonces, también llevar un control de tus días es importante. O sea, yo tengo clientes que ya saben cuándo vienen en Thanksgiving, vienen en vacaciones y monto total de días en el año, no rebaso lo que me marca la ley. ¿Qué son qué? Son 183 días para efectos de que tú reportes la información que hablamos, pero y espero no confundir, pero para la Substantial Present Test son los últimos 3 años. Entonces el fisco te pide que multipliques el 16% de tus días de estancia del tercer año. Imagínate que hayas estado 100 días en el tercer año. El 16% de 100 es 16. El siguiente año lo multiplicas al 33%. Entonces son los mismos 100 días de shopping, de lo que quieras. Pues ya llevas 16 y ahora llevas 33, ¿verdad? Y el año anterior lo multiplicas al 100%. Si fueron 100 días, pues son 100. Entonces sumas los 16, los 33 y los 100. Ese número, si lo sumamos, nos da 149. Está por debajo de los 183. De los 183. Órale, no está son interesante los 183 como estamos pensando. ¿Cómo estamos pensando? Son los 183 como estamos pensando para efectos del reporteo a la autoridad, más no para efectos de la Substantial Present Test. Entonces, digo, son tecniquitas así, triquis, pero es importante entender ese tipo de cosas, porque tenemos clientes que nos dicen, el año pasado yo no pasé, sí, pero el antepasado, ¿cuántos fueron? 300. No, hombre, pues ya estamos. Ya estamos, güey. Entonces sí es importante saber que esas cosas suceden, ¿no? Y llevar tu conteo de días es sumamente importante. Y luego tengo clientes que me dicen, hombre, pero ¿cómo van a saber? Eso es lo típico, ¿no? Sí. Oye, si fueron a agarrar a Bin Laden allá en su casa y lo mataron, ¿tú crees que no van a saber? Claro que van a saber. Tienen mucha información. Entonces, con los vuelos, las entradas. Los vuelos, sí. Digo, sabes, cuando cruzas por la frontera es muy difícil, ¿no? Pero yo siempre le digo a mis clientes, mira, llévalo. O sea, yo sé que quizás no te vayan a cachar, pero tienes que llevarlo. O sea, es tu responsabilidad cuidar bien tu estancia. Y nada de que si voy y vengo y no le dije. Y nada más los vuelos dice que tengo. Pues sí, pues la I-94 que le llaman y te metes a la página de la I-94 te dice. Pero esa no es información que esté realmente... Yo le digo a mis clientes, no te puedes basar en eso, ¿no? Porque eso, pues lo ponen ahí, pero es más bien tu responsabilidad saber cuántos días llevas. Entonces, entender que las días de estancia te pueden llevar a estos temas es muy importante que lo sepas. Porque, pues, finalmente puede ser que, sin quererlo, ya estás metiéndote al mundo fiscal, ¿no? Entonces, la estancia es importante. Y es una de las recomendaciones que podría dar. Para que la gente lo tome en cuenta, digo, como dices,
de repente son algunos tecnicismos o cosas que quizás tenemos así muy superficialmente la idea de algo, pero 100% vale la pena asesorarse. Sí. Oye, nada más para terminar de puntualizar el tema de la doble tributación y este tratado. Digo, lo platicamos así a grandes rasgos, pero me gustaría que como que muy puntualmente, nada más para que la gente se tenga la idea de cómo funciona esto y cómo les puede aplicar a ellos. Bueno, el tratado, como hablábamos, tiene las ventajas de ser tenor residente y esa gran ventaja que tiene enorme, ¿no? Otra de las cosas interesantes que tiene el tratado es, y espero otra vez no confundir, pero si el 80%, más del 80% de las acciones de una empresa americana fuera de una empresa mexicana, no de un individuo. De una empresa mexicana. Una empresa mexicana. Todos los dividendos que tiene la empresa americana pueden fluir a la mexicana aplicando solamente una retención del 5%. Ok. ¿No? Y esa retención del 5% más el 21% que paga la empresa americana lo puedes acreditar en México. Ya para no pagarlo en México. Para el 30% ya que te cobran allá. Entonces acreditas el 21 más el 5. ¿Cuánto llevas ahí? 26. ¿Cuánto pagas allá? 30. 4. A 4. Por la diferencia, sí. ¿No? Eso no lo tiene Argentina, Perú, Chile. O sea, volvemos al tema, ¿me entiendes? O sea, es decir, oye, la manera de fluir capitales entre los corporativos es muy interesante gracias al tratado, ¿no? Pero tenemos clientes de repente que los accionistas son ellos. Entonces, ya no puedo aplicar la regla del 80% porque el accionista no es una persona moral, es un individuo. Sí. Entonces, sí, pues te va a aplicar las retenciones de los dividendos, que no es la misma que las retenciones corporativas. Sí. Y luego tendrás que reportarlo en México y todo este tipo de asuntos. ¿Cómo ves justo ese tema del flujo de dinero, pero de las personas? O sea, de cuando, digo, incluido el tema de remesas, incluido de inversionistas individuales que dicen, oye, no tengo empresa, pero quiero invertir en Estados Unidos. Porque luego también hay goles interesantes de que si te cobran impuestos, pero si eres mexicano, pues estás... O sea, ¿cómo has visto ese tema? Sí, fíjate que mucho de esto recae en la pregunta del millón que le digo a mis clientes. ¿Eres fiscalmente un gringo o no eres fiscalmente un gringo? Y la respuesta que me dan es, no quiero ser. No quiero ser. No sé si soy, pero no quiero ser. Yo tampoco quiero ser, ¿verdad? Pero no funciona así. Entonces, si tú eres el típico empresario o individuo que patrimonialmente estás invirtiendo en Estados Unidos y no eres gringo, fiscalmente hablando, porque no pasas la estancia, no eres green card, no eres... Entonces, bueno, eres un non-resident y el tratado nos ayuda muchas veces en materia de intereses y en materia de dividendos a entender qué consecuencias fiscales habría con tus dineros que estás generando. En muchos de los casos no hay retenciones, ¿verdad? Sobre todo en el sistema financiero. Pero también entender que, oye, soy el mexicano que estoy invirtiendo en Google, el Google y el Apple y la casa y el carro y las joyas y las pinturas causan el impuesto a la herencia. Entonces, muy bien, te está yendo muy bien. Quizás no hay retenciones, perfecto, pero si te mueres, vas a pagar el 40%. El 40% de todos los activos en Estados Unidos. Sí, correcto. Entonces, impuesto sobre la renta es una cosa, impuesto a la herencia es otra cosa. Entonces, hay que verlo desde esos ángulos para poderle ayudar al cliente. Decirle, oye, estás bien, no hay bronca, pero... Oye, fíjate que si hay un tema en la herencia si te llegas a morir. Ay, hijuela, no sabía. El dinero normalmente si lo tienes en el banco y no lo muevas en los CDs, no causa impuesto a la herencia. Pero si ese dinero lo inviertes, sí empieza a jugar el impuesto a la herencia. Ya, o sea, si tienes cuentas invertidas así a plazo, con instrumentos así muy básicos, no... Normalmente no vamos a tener un tema ahí. Sea cuanto sea. Sea cuanto sea. Ya cuando empiezas a hacer inversiones un poco más fuertes. Y aún así, el sea cuanto sea, es bueno que lo revisemos. Es bueno que se revise. Porque hace poco vino un cliente y tenía una cantidad muy fuerte. No, hombre, lo tengo ahí, así, ya sabes. No, a ver, dile al ejecutivo que me mande el estado de cuenta. Quiero verlo. No, hombre. O sea, estaba invertido en fondos y en esto y que el otro. Es que sí, en el mismo banco te permite invertir de muchas formas. Y yo le decía, no, o sea, es que sí hay un problema. Sí. No me digas eso. O sea, que si me pude haber muerto, sí. Hay que cambiar eso, ¿no? Entonces, y obviamente el banco no lo hace en mala fe. No saben. Sí. Es su chamba, es otra. Sí, entonces, tú le dices, invierte mi lana. Pues hay muchas formas de invertir. Claro, ¿no? Y no lo hacen de mala fe. Pero sí es importante, insisto, que cualquier cosa tengas. Fíjate, otro caso típico es el hijo gringo, el papá mexicano. Hijo gringo, papá mexicano. Ok. Imagínate ese caso. Entonces, el hijo gringo le aplican todas las reglas porque es gringo. Sí.
al mexicano no, al papá. Resulta que el papá le quiere dar dinero al hijo. Ajá. ¿Ok? Oye, le quiero dar a mi hijo. Bueno, si el dinero, vamos a suponer que sea dinero, viene de una cuenta del papá de Bank of America al hijo, a su cuenta de Bank of America, por ejemplo, o Chase o lo que sea, el papá causa el impuesto al regalo. Al regalo. Al 40%, aunque sea mexicano, porque el dinero estaba en una cuenta americana. Ya. Y no lo paga el chavo que lo recibió, lo paga el papá. Por ser el activo estar en Estados Unidos. Si sobrepasa en el tema del regalo el monto que platicabas, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando de los $60,000 es para el estate tax. Ya. Pero para efecto del impuesto al regalo, es todo lo que tú le regales al americano te causa el impuesto. Pero no habías dicho que había un monto anual. A los $16,000. Los $16,000. Los $16,000, correcto. Pero si el dinero viene de la cuenta de Bancomer, de Banamex, del papá, el hijo puede recibir lo que él quiera, ¿no? Y el papá no causa el impuesto a la herencia. Ya. Porque el dinero viene de fuera de Estados Unidos. Entonces el papá le puede heredar al hijo dinero, activos como casas, acciones de empresas mexicanas, etcétera. Y si ese regalo rebasa de $100,000, el hijo va a tener que reportarlo en Estados Unidos utilizando una forma que se llama 3520, pero es libre de impuestos. Y no nada más eso, sino que lo que le está regalando el papá, ese va a ser su valor de mercado el día de mañana que el hijo lo quiera vender. Entonces, imagínate que le regala un terreno. Oye, me regaló mi papá este terreno que vale más de $100,000. Bueno, el papá no paga impuestos porque el terreno está en México, no está aquí. Y el hijo reporta el regalo con esta forma. Entonces, ese tema de estar recibiendo las herencias, los regalos con activos fuera de Estados Unidos, no hay problema con el tema de impuestos. Pero si no reportaste la forma a tiempo, volvemos al tema del tiempo, del timing, pues es el 30% de multa, ¿verdad? Del regalo. Porque no lo reportaste. Porque no lo reportan. Entonces, pero también no nada más eso, es dónde está el activo. Es el típico caso de la transferencia de dinero, marca el tema de entender si se desemboca o no un tema de gift tax para quien regala. Entonces, sí tenemos mucho de eso. Pero si es diferente, por ejemplo, si es dinero, si es activos. Es un terreno en México, no sé. Sí, un terreno en México, como el terreno está en México, no tienes problema. Lo reportas utilizando la forma 3520 y listo. Y listo. ¿Y el dinero? Y el dinero dependerá de dónde viene. Sí, justo. En el caso que pusiste del Banco Mexicano. No paga nada. Lo hacen, o sea, viendo un poco la idea de todas estas políticas y regulaciones. Digo, pues ellos dicen, si te traes dinero del mundo para acá, chingón. Correcto. ¿No? Toda madre. Correcto. Pero si lo tienes aquí... pero si lo tienes aquí, ahí son otras reglas, desafortunadamente, para el que está heredando. Y tenemos casos donde llegan clientes. Fíjate, Rodolfo, que compré estas 3 casas, pero ya las puse todas a nombre de mis hijos. Y le digo, a ver, espérame, ¿dónde están las casas? Aquí en Woodlands, aquí... Hombre, eso es un regalo. Es un regalo. ¿Me explico? Entonces, estás teniendo un gift tax que no te has dado cuenta que lo traes, desafortunadamente. Y eso son de las cosas que normalmente te encuentras, ¿no? Bueno, Rodolfo, pero qué impresionante el tamaño del gol que te pueden llegar a meter. O sea, en este caso, en donde el reporteo tradicional pues no te iba a causar ningún impuesto, ni una retención, nada. El no haberlo hecho, 30%. Vámonos de multa. Sí, y esas son las multas más difíciles de quitar, desafortunadamente. ¿Cuáles específicamente? Las del regalo. Las del regalo. Sí. No. ¿Por qué? No sé, el fisco hemos encontrado que ha habido otras maneras de mitigar las multas. Digo, yo trabajo mucho con abogados. Desafortunadamente le digo a mis clientes, es un mal necesario. No es cierto. Pero los abogados los tengo que traer a la mesa muchas veces, porque los abogados tienen algo que los contadores no tenemos. Los abogados tienen el privilege, que le llaman. El privilege es un derecho que tiene el contribuyente de que le cuentes todo. Al contador, si le cuentas todo, el contador tiene la obligación de reportarlo al fisco en un momento dado. ¿Verdad? El abogado no. Entonces, el abogado tiene un privilege y muchas veces queremos nosotros como contadores estar abajo del privilege del abogado. Pero, o sea, queremos que
si me vas a contratar tú y yo ya sé que traes temas, espérate, ya no me cuentes más. Ya. Déjame hablarle al abogado que venga aquí con nosotros y nos va a cubrir a todos el privilege. Porque entonces lo menciono porque muchas veces por querer ayudar a los clientes, que eso es lo que nos dedicamos, ponemos en riesgo muchas cosas. O sea, y por ganarte unos centavos. O sea, dices tú, oye, ¿le vas a cobrar X cantidad de dólares a este cliente? Sí, pero le vas a dejar una indefensión total si empiezas a hacer tú cosas que no estás buscando el beneficio de tu cliente. Entonces, la manera en cómo haces el approach o el acercamiento con cada caso es muy importante entender que habrá casos donde no se necesita, pero habrá casos donde sí se necesita. Eso es como una jugada de ajedrez. Vas a mover el alfil, bueno, lo vas a mover, sabes que no lo van a poder matar, o sea, pero si lo muevo y resulta que tengo este riesgo, oye, espérate, no lo voy a mover. Tengo que hablarle al cuate que nos va a venir a ayudar. Y normalmente es gente experta que se dedica sobre todo a este tema de solución de controversias con el fisco en materia de multas. Y eso que mencionaste justo ahorita del rol o el privilegio entre el abogado y el contador, o sea, es también parte de la regulación que los cubre ustedes, ¿verdad? Como contadores. O sea, tú tienes la certificación, ¿qué es Sí, todo el tema en materia fiscal, ¿no? Realmente es tienes que estar aprobado por el fisco para estar haciendo declaraciones. Y poder estarlas firmando. Pero el tema más que nada es que hay ciertas profesiones, como la profesión del abogado, que tiene esos beneficios, por así decirlo, porque a lo mejor, digo, no nunca estoy abogado, pero a lo mejor ellos conocen toda esta parte regulatoria del privilegio que pueden tener con los clientes. Pero es mi labor decirles que cómo funciona. Y a veces esa parte no la tenemos en nuestros países, tú lo sabes, ¿no? Y es importante entender que zapatero a tus zapatos, como lo hemos dicho. Muchas veces es un trabajo en equipo. A ver, abogado, ¿por dónde nos vamos? A veces él es el quarterback y dice, vámonos por acá. Ok, yo te sigo. Ok, firma las declaraciones, las firmo yo. Presenta los statements, tú me los das. Y lo junto en un paquete y se lo entregamos al fisco. Y esa es la manera como tradicionalmente se resuelven las cosas cuando no se hicieron a tiempo, correctamente. Eso lo has mencionado varias veces y lo platicamos antes del episodio, pero no aquí. El tema del timing al momento de estar hablando de impuestos en Estados Unidos es un tema clave. Sí, muy importante. O sea, porque lo mencionas varias veces, a tiempo. Sí, el tema del timing yo diría que es lo más crítico. Porque hemos tenido clientes que no lo están haciendo de mala fe, pero no sabían que lo tenían que hacer. Y bueno, es como dice el dicho, bueno, si no te asesoraste, es tu problema, ¿no? Es tu de responsabilidad de haberte asesorado. Pero el timing es importante en Estados Unidos porque no tenemos la espontaneidad que tenemos en México o en otros países de Latinoamérica, donde yo sé que la espontaneidad existe. ¿Sí está en otros países? Sí. Sí. Yo sé que existe en otros países. Si tú voluntariamente te adelantas a la autoridad, no hay manera de que te multe. Pero en Estados Unidos, te digo, eso no existe. Entonces, el timing es sumamente... Se vuelve crítico. Sí, claro. Cuando estás hablando de cosas que... Sobre todo, mira, mucho tiene que ver con los montos, ¿no? Oye, me regaló mi papá esto. Oye, me dio esto. Oye, me dio el otro. Y nunca lo hiciste y nunca lo reportaste. Es muy difícil que después venga la autoridad y diga, oye, te voy a perdonar una multa que no me reportaste. Eso no va a pasar, ¿no? Y menos ahorita que ya, no sé si estás enterado, pero hoy en día los individuos americanos no les dan los pasaportes si no han presentado declaraciones. Entonces, ya hay... Al ciudadano americano no le sueltan el pasaporte si no ha hecho su declaración fiscal. Claro, le van a preguntar por qué no ha declarado. No manches. Sí, y a ver cuántos años son. Entonces, esa comunicación que antes no existía entre migración y el fisco, ya está. Ya está cada día más, ¿no? Hemos tenido casos también de clientes que a la hora de pasar en permiso y todo esto, no sé, la verdad, digo, desconozco el gobierno qué mecanismos tiene, pero fácilmente puedes saber si tiene nóminas, si no tiene nóminas, si el dinero se invirtió, si no se invirtió. Y de alguna manera eso puede causarle un tema migratorio al cliente, ¿no? Entonces, siempre esa parte de
la comunicación entre las autoridades es cada día un hecho, ¿no? Con toda la tecnología que hay hoy en día, ya no. tú sabes que eso anteriormente a lo mejor podía pasar, pero ahorita con todo este tema que estamos viendo es inminente que cada vez es más transparente, ¿no? Claro. Ahora te platicaba cuando vino el COVID y tuvimos que ayudar a muchos clientes para que les dieran el apoyo de los préstamos, ¿no? Que dio el gobierno. Híjole, la cantidad de información que tienes que entregarle es toda. Toda. O sea, en serio, o sea, tienen absolutamente todo. De dónde eres, qué haces, qué ingresos tienes, los estados de cuenta, mil cosas. Y creo que eso forma parte de la transparencia que finalmente los gobiernos también comparten, ¿no? O sea, el SAT comparte mucha información con el IRS y viceversa, ¿no? Desde que antes incluso que se implementara el FATCA. El FATCA vino a regular mucho la información. ¿Qué era el FATCA? El FATCA es el Foreign Account Disclosure que tienen que hacer. Por ejemplo, yo soy americano y tengo cuentas en México. El banco mexicano le tiene que informar, a Estados Unidos que este señor americano tiene cuentas allá. Ok, ya. Y la transparencia que tiene que haber entre instituciones. Sí, pero si no lo hace el banco mexicano, los multan. Ok. ¿Verdad? Yeah. Entonces, y los bancos mexicanos dijeron, sí, yo te cumplo, pero al revés también. Sí, me tienes que informar. Y los otros países igual. Entonces, este tema del FATCA y de tantas regulaciones que existen, lo único que te lleva a pensar es que tienes que entender que ya no es como antes se hacían las cosas. Tú sabes, anteriormente te traías los guardaditos y cruzabas la frontera y los depositabas en un banco gringo y ya tenías tu ahorro, ¿verdad? Ya estaba. Ya no jala así, ¿no? No. O que tengo una estructura que a lo mejor me funcionaba muy bien en las BVIs y ya no jalan las BVIs porque ya no te pueden abrir cuentas para las BVIs son British Virgin Island, compañías, ¿no? Las cuentas offshore en paraísos fiscales. Sí, que no necesariamente eran paraísos fiscales, más bien para cuidar el anonimato y está bien. Pero ya cada vez es más difícil abrirle cuentas a esas offshore. Entonces, hay que entender que las cosas se van cambiando y hay que irte moviendo también conforme se van cambiando para tu condición. Que inclusive la gente que está escuchando aquí, mucho de lo que estamos platicando, quizás en algunos años pues vaya a cambiar y viene también un cambio de administración y se va, digo, al final de cuentas esta es una materia viva, Rodolfo, pero lo más interesante es, creo que la gente cuando hace un movimiento de migración importante, planea muchas cosas. ¿Dónde va a vivir? El trabajo, dónde va a estudiar. En general planeas muchas cosas y entendemos a la gente que es mucho los estreses, muchas veces familiares. Tienes la cabeza llena de cosas. Y como que, bueno, pues este tema de la contabilidad y el tema fiscal y cómo voy a hacer esta planeación, como que lo dejan hasta el final o no lo consideran. Creo que ese es el valor más importante de este episodio, darle a la gente lo relevante que tiene que ser una planeación fiscal adecuada para los negocios, para los individuos y en general, entre antes lo hagas y puedas hacer una planeación correcta para el resto de los años, te va a ayudar a ti a navegar por las decisiones financieras que te toque tomar en el futuro, por las inversiones que vas a hacer, por los regalos, para la planeación familiar en general que tú quieras. Creo que es algo súper, súper relevante. Sí. Sí, así como le dedicas tiempo para ver a qué escuela van a ir tus hijos a estudiar, ¿no? ¿Qué tipo de visa vas a aplicar? ¿Dónde voy a vivir? La parte fiscal también tiene que ser un elemento importante. Y es cañón porque, a ver, tenemos que decirlo. Una de las principales razones por las que la gente termina emigrando a los Estados Unidos es un tema económico, es un tema financiero. Entonces, como que no hace sentido, ¿verdad? Que por un lado estés tomando esta decisión, pero por el otro no estés cuidando la parte fiscal de esta decisión que estás tomando. Que es trascendental. Tiene que ser una decisión lo más eficiente, buscando la estrategia pues más eficiente posible. Rodolfo, qué chingón, güey. Muchas gracias aquí por toda la plática. De nada, ¿no? Muchísimo gusto en tratar de ayudar en lo que pueda. Créeme que esa es la parte que... Independientemente de vender, que bueno, está bien que podamos tener más clientes y todo, creo que ayudar a que nuestros paisanos, gente de Latinoamérica pueda hacer las cosas
bien, sin que se metan en problemas, eso es importante, porque la cantidad de dinero que hemos visto que dejan en la mesa es increíble. No, es que no te lo puedo contar. Es de que te duele hasta la cabeza de decir, no puede ser posible que no se haya asesorado, ¿no? Entonces, sí, muy comúnmente y desafortunadamente es algo que sucede, lo vemos muy seguido. La mala asesoría, el no estar bien en tu parte fiscal también puede traer consecuencias migratorias, ¿no? Entonces, tienes que saber que debe de ser parte fundamental de tu compliance, el hecho de entender que estás bien y que estás cumpliendo con lo que te piden, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, tiene que ser parte fundamental de tu checklist para efecto de quieras venir a vivir. Muchas veces por seguridad, ellos también se quieren venir para acá. Bueno, parte fundamental tiene que ver también tu parte fiscal y también la parte económica, ¿no? Querer venir a un país donde pues es la economía número 1 del mundo. Bueno, todavía China todavía ahí va. Pero Texas, pues la economía número 10 del mundo, ¿no? México es la creo que 13, 14. Sí. California es la número 3, ¿no? Del mundo 2. Entonces, tienes muchas oportunidades. Y está bien, ¿no? Y yo he visto clientes crecer, en serio, de nada a... O sea, dices tú, mis respetos. Y yo siempre he dicho que si puedes hacer negocios en Latinoamérica, aquí los puedes hacer también de una manera quizás no tan complicada como allá. Allá, mis respetos. Estamos en dificultad súper difícil. Súper difícil, sí. Con tantas cosas que existen y tantas variables de... inseguridad, ¿sabes? De lo que te pide el SAT y los empleados. O sea, no sé. Mis respetos. Entonces, hay un gran potencial y lo menos que tienes que hacer es, asesórate. Claro. ¿Verdad? Busca bien una buena asesoría, que te sientas a gusto, que te sientas confortable, sin que tampoco eso quiere decir que te saquen los ojos, ¿verdad? Obviamente no, pero que forme parte de tu checklist, ¿no? Entonces, si esto programa ayuda para eso, pues qué padre y la verdad es que me da mucho gusto recibirte y te felicito. La verdad, porque este tipo de programas tienen que existir en nuestra comunidad. No existen, entonces creo que es algo de mucho beneficio para todos nosotros. No, al contrario, qué gusto tenerte por acá y gracias por toda la carnita que le dejas aquí a la gente. Muchas gracias, Rodolfo. Nada. Señoronas, señorones, si quieren más información sobre los servicios que presta Rodolfo, si quieren una asesoría, una plática para saber a dónde llevar su estrategia fiscal, entren a la página www.invierteenlosestadosunidos.com. Igual está apareciendo aquí la liga en los comentarios y ahí van a poder contactarlo y tener una llamada más a profundidad para que le platiquen su situación y les pueda dar una asesoría mucho más personalizada. Que estén muy bien.